Les damos ya la bienvenida a este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar de las interacciones entre las migraciones y el medio ambiente ante la crisis climática. A ver, el tema es de una profundidad realmente importante, porque hay predicciones que hablan de que hacia el 2050 aproximadamente 260 millones de personas en el mundo se verán obligadas a emigrar, a cambiar, digamos, de lugar de vida debido a la crisis climática. Y cuando hablamos de la crisis climática, obviamente nos referimos al calentamiento global, pero sobre todo nos referimos a las consecuencias que esto tiene hoy en el territorio en distintos países. Cuando hablamos de la desertificación por un lado, el crecimiento y obviamente con el cambio climático de los fenómenos meteorológicos violentos que generan repentinas inundaciones, todos estos problemas que hoy en general los percibimos lejanos porque los vemos por televisión, nos enteramos por internet y vemos un fenómeno cuando se da una dana en España o cuando vemos en países de América Latina los problemas que tenemos con las inundaciones, las sequías en zonas que tiempo atrás eran, por ejemplo, fértiles. Todo esto obliga a que mucha gente tenga que emigrar y esto naturalmente presenta un problema. Por eso te invitamos a prestar mucha atención a esta hora que estamos compartiendo, porque tenemos unos invitados muy especiales que hoy nos van a poner blanco sobre negro y nos van a permitir entender no solo la mirada desde el punto de vista naturalmente humano, de las consecuencias que tienen estos fenómenos, sino también esa mirada vista desde lo jurídico, la ley. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo América Latina en este sentido? Y quiero empezar por saludar a nuestra primera invitada que está acompañándonos. Ella es Samal Bekmambetova, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Samal, es un gusto contar contigo. Bienvenida a este Foro UNIR. Gracias. Hola. Bueno, lo que nos gustaría mucho, Samal, que nos hables ahora y nos presentes todo un contexto y un panorama también para que podamos entender esta movilidad forzada que tiene parte de la población que se encuentra obligada a emigrar hacia otras regiones como consecuencia de la crisis climática. Así que queremos escucharte y también queremos invitar a todos aquellos que están conectados en este momento que nos envíes tus preguntas a través del chat para que a lo largo de este evento también traslademos las preguntas a los invitados. Samal, nuevamente, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Estimados colegas y participantes de este foro, es un verdadero honor dirigirme a ustedes en representación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, conocida como UNDRR. Agradezco profundamente esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión, trabajo y preocupaciones en un contexto global donde el riesgo se ha vuelto aún constante en la vida de millones de personas. UNDRR lidera y coordina los esfuerzos globales para reducir el riesgo de desastres. No somos una agencia de respuesta inmediata como algunas otras entidades dentro del sistema de las Naciones Unidas. Nuestro trabajo se centra en la prevención, preparación y en fomentar la resiliencia. Apostamos a un mundo donde los desastres no se convierten en catástrofes humanas ni económicas. Uno de los principios fundamentales que promovieron es que los desastres no son naturales, si bien los peligros pueden ser naturales, como un terremoto o una tormenta.
El desastre ocurre cuando una comunidad está expuesta, está vulnerable y no está preparada. Muchas veces esto relaciona con decisiones de desarrollo mal planificadas. Construir viviendas en zonas inundables, forestar cuencas y no invertir en infraestructura resiliente. UN Gerard tiene la responsabilidad de apoyar la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, un acuerdo adoptado por muchos Estados miembros. Este marco establece 7 metas claras, entre ellas reducir la mortalidad y las pérdidas económicas causadas por desastre. Nuestro trabajo se adapta a las necesidades de cada contexto. Colaboramos con gobierno, municipios, comunidades, el sector privado y el científico. Apoyamos la elaboración de estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo. Fomentamos el uso de sistemas de alerta temprana y promovemos la cooperación entre países. En muchos países trabajamos directamente con ciudades. Les ayudamos a evaluar su nivel de preparación, identificar brechas y diseñar planes de acción de resiliencia. También promovemos enfoques inclusivos que incorporen la voz de las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades. Nuestro objetivo no es imponer soluciones desde afuera, sino facilitar procesos que empoderen a los actores locales, porque las soluciones más sostenibles nacen desde lo local. Y en este tema, la crisis climática no está transformando profundamente los patrones de riesgo. Vemos cómo los fenómenos extremos, lluvias intensas, sequías prolongadas, incendios, olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes y más severos. Aquí es importante destacar la relación entre dos marcos globales clave, el marco de Sendai y el Acuerdo de París. Mientras el primero se enfoca en reducir las consecuencias del riesgo, la segunda busca reducir las emisiones de gases para mitigar el cambio climático. Estos dos marcos son complementarios. Adaptarse al cambio climático, por ejemplo, construyendo infraestructura resistente, protegiendo ecosistemas o planificando adecuadamente el uso del suelo, es también una forma de reducir el riesgo de desastres. Además, incorporar criterios de riesgos en los países de acción, además incorporar criterios de riesgo en los planes de acción climática y la inversión pública y privada es esencial si queremos lograr resultados sostenibles. Uno de los efectos más visibles y preocupantes del cambio climático es desplazamiento humano. Cada año millones de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a ciclones, inundaciones, incendios, sequías prolongadas. Y la mayoría de estos desplazamientos ocurren dentro del mismo país, generando enorme presión sobre los servicios básicos y las comunidades receptoras. Permítanme compartir 2 ejemplos. En Papúa Nueva Guinea, en la costa sur del país, unas 40,000 personas han tenido que trasladarse tierra adentro debido al aumento del nivel del mar y la erosión costera. Las comunidades pesqueras han perdido sus hogares, sus tierras y sus medios de vida. Reubicarse ha sido un proceso extremadamente complejo debido a la falta de infraestructura y conflictos por la propiedad de la tierra. Y en Kenia, las lluvias intensas han llevado el nivel del lago Baringo en más de 12 metros. Miles de personas han sido desplazados, han perdido sus tierras agrícolas y viviendas
y se han visto forzadas a migrar a zonas urbanas cercanas, muchas de las cuales no cuentan con capacidad suficiente para recibirlas. Estos ejemplos reflejan una tendencia creciente, el cambio climático actuando como multiplicador de amenazas, exacerbando vulnerabilidades ya existentes y forzando a las personas a migrar en condiciones de alta inseguridad. Nosotros desde UNDRAR promovemos herramientas concretas que ayuden a los gobiernos locales a anticipar y gestionar estos desafíos. Una de ellas es el Disaster Resilience Scorecard for Cities para las ciudades. Esta herramienta permite a las ciudades evaluar su nivel de preparación frente a desastres, identificar brechas y diseñar planes de acción basados en evidencias. Además, hemos desarrollado un anexo específico sobre desplazamiento por desastres que completa el scorecard. Este anexo incluye 24 indicadores para evaluar cómo las ciudades entregan el desplazamiento en sus políticas de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Lo más importante es que este proceso promueve evaluaciones participativas, es decir, se invita a participar a todos los actores relevantes, autoridades locales, servicios públicos, sociedad civil y también, cuando es posible, a personas desplazadas. De este modo se construyen estrategias más inclusivas y más efectivas. Todas esas herramientas forman parte de la campaña Making Cities Resilient, una iniciativa global liderada por UNDRAR junto a socios internacionales. Making Cities Resilient promueve el fortalecimiento de la resiliencia urbana a través de redes de aprendizaje, asistencia técnica y planificación estratégica. Busca conectar ciudades entre sí para compartir experiencias, formar alianzas y acelerar el cumplimiento del marco de Sendai a nivel local. Gracias a esta campaña, ya hay cientos de ciudades en todo el mundo que han mejorado sus planes, políticas e inversiones con un enfoque de resiliencia. Estimadas y estimados participantes, la gestión del riesgo no se puede seguir siendo un tema secundario. Debe ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo y la acción climática. La migración inducida por el cambio climático es una realidad. No es un problema del futuro, ya está ocurriendo y afecta especialmente a las personas más vulnerables. Por eso es urgente integrar estrategias de adaptación y resiliencia que protejan sus derechos y dignidad. Desde UNDRAR reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los países, ciudades y comunidades en la implementación de soluciones sostenibles, inclusivas y centradas en las personas. Porque los desafíos que enfrentamos requieren coordinación entre sectores, niveles de gobierno y actores sociales. Requieren planificación a largo plazo, inversiones inteligentes y, sobre todo, voluntad política. Estamos listos para apoyar, pero a las soluciones más efectivas nacen desde lo local, desde las comunidades, barrios, territorios donde se vive el riesgo día a día. Les invito a unirse a este movimiento y construir un mundo más preparado, más seguro y más justo. Un mundo donde ninguna persona se quede atrás frente al riesgo. Muchas gracias. Samal Bekmambetova, oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para Europa y Asia Central. Primero quiero darte las gracias por esta presentación y doblemente quiero agradecerte porque has tenido que hacer el esfuerzo de hacerlo en español para que lo entendiéramos todos y bueno, y tuviste ahí el apoyo para poder contar. Así que, en primer lugar, gracias por ello. A mí me gustaría trasladarte
algunas preguntas, ¿no? La primera que se me viene con lo que has contado es si el trabajo que realizan, sobre todo parte desde lo local, es decir, de los municipios o ayuntamientos, como se denominan en España, ¿hay una manera en la que esos municipios pueden ponerse en contacto con la Oficina de Naciones Unidas, ya sea para solicitar recomendaciones o asesoramiento, o es que Naciones Unidas llega y decide en qué lugares quiere trabajar? Mm. Nuestra oficina trabaja en todo el mundo, en muchas ciudades. No tenemos oficinas en cada país, pero tenemos oficinas para cada región. Por ejemplo, Ok. oficina de Europa y Asia Central cubre 55, Mm, 55 países. 55. Sí. Y si necesita, podemos viajar a un país, a una ciudad para apoyar. Lo Ok. hacemos para cada región, para las Américas, en Asia, en todos lados. Y cuando hacemos un apoyo para los ayuntamientos, por ejemplo, Sí. podemos sentarnos juntos y desarrollar ese planes de acción o planes de desarrollo de esta ciudad con enfoque a diferentes problemas que tiene en este ciudad o pueblo. Y Ujú. si desplazamiento es algo de unos riesgos del futuro, podemos planificar porque necesitamos no solamente un plan de construcciones, por ejemplo de viviendas, pero necesitamos también dinero para desarrollo o dinero para unas acciones de reducción de riesgo, por ejemplo. Claro. Y eso puede hacer cualquier oficina en cualquier lugar. Podemos apoyar. Si no nuestra oficina, tenemos que se llama Resilience Hubs. Esos son Ujú. unos ciudades que tienen un nivel de desarrollo más alto en resiliencia urbana y que tiene um, como dar consejos o apoyar una ciudad a otro con una geografía o un nivel de desarrollo similar. Por Mm. ejemplo, en Europa hay ciudades como Barcelona o hay ciudades como Potenza en Italia que pueden compartir sus experiencias en esta resiliencia en los planes locales y que puedan aplicar su experiencia para otras ciudades. Claro. Como así apoyamos cualquier comunidad. Bien. Samal, tengo que preguntarte por un tema que tiene que ver también con la actualidad, ¿no? A partir del triunfo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, eh, obviamente tú sabes, y ya te estás riendo, obviamente tú sabes que el presidente Trump, y hay toda una corriente de pensamiento político que no digo que niegue realmente el cambio climático, pero sí es cierto que no están por la labor de apoyar. Cuestionan el Acuerdo de París, cuestionan, digamos, proponen continuar el desarrollo de la industria fósil con el petróleo y prefieren no invertir en nuevas energías. ¿Esto puede tener un impacto en el trabajo que ustedes desarrollan y que este mensaje, ¿no?, llevado desde nada menos que el presidente de la potencia número uno del mundo, empiece a calar también en pequeñas poblaciones y pequeñas ciudades que dejen de lado esta preocupación, poniendo en riesgo a las sociedades que viven en áreas que pueden justamente sufrir consecuencias del cambio climático? Um, como al alto nivel tenemos
Secretary General que puede responder a un político global y cómo está la situación corriente de Naciones Unidas y qué es nuestra posición como una organización en total. Pero como UNDRR vamos a apoyar como podemos con el dinero que tenemos a cada comunidad, porque los números, datos y evidencia nos dicen que hay esta tendencia de desastres más frecuentes, hay más gente que están desplazados cada año temporalmente o permanente a otros lugares. Y en nuestras como funciones tenemos que hacer cualquier cosa posible para que la gente viva más cómodo, más seguro y vamos a continuar con nuestras funciones como podemos. Por lo menos vamos a crear capacidad como más capacidad crítica en las resilience hubs para que ellos apoyen otras ciudades. Porque una de nuestras funciones es coordinar, no sé cómo se dice esto en español, pero network of networks Sí. para las ciudades. Y ojalá que lo que hagamos en el pasado va a funcionar si nosotros no estaremos aquí. Claro. Porque, porque este es Network of Networks por ahora hay aquí por más de 10 años. O 15, de verdad. Sí. Samal, tú hablas de la resiliencia, ¿no? Como un elemento fundamental. Me gustaría, como última pregunta, esta nos la hace una persona conectada al chat. Y entonces dice, desde tu mirada, ¿cuáles son las prioridades que deberían asumir los gobiernos locales y nacionales para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a este proceso de migración que se da como consecuencia del cambio climático? El primer principio del marco de Sendai es entender los riesgos en el nivel local, nacional, y eso es el base para todas las acciones de reducción de riesgo de desastres, adaptación a cambio climático. Si entendemos dónde estamos, cómo es nuestro lugar A y dónde queremos ir, dónde está nuestro lugar B, por ejemplo, eso es el paso. Necesitamos datos, necesitamos evidencia que ha pasado en los desastres o como riesgos que ha pasado, porque eso nos da eso conocimiento Claro. con qué tenemos que trabajar ahora. Muy bien, Samal Bekmambetova, oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para Europa y Asia Central. Queremos agradecerte la conexión y esta presentación que nos has hecho aquí en el Foro UNIR y bueno, esperamos obviamente que continúen en ese proceso de trabajo y que sobre todo sean los gobiernos locales y la sociedad civil la que siempre mantenga en alto la conciencia, ¿no?, por ese cuidado del medio ambiente y el entender que efectivamente este proceso de cambio climático está trayendo consecuencias muy complejas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir en este Foro UNIR porque, claro, estamos hablando de esta problemática grave. Cuando uno mira, y sobre todo miremos un poquito la región de América Latina, sabemos que por motivos económicos, ¿sí?,
o por motivos políticos, la región de América Latina ha sufrido procesos de desplazamiento, de migraciones internas. El conflicto, obviamente, con las guerrillas colombianas, el narcotráfico, la situación de Venezuela con un proceso de más de 6 millones de personas que han emigrado del país, más por razones, bueno, entre políticas y económicas. Pero claro, este foro se refiere a esos movimientos que se están produciendo como consecuencias del cambio climático. Por eso es interesante escuchar ahora a los 3 invitados que nos están acompañando y a quienes ya saludamos. Empiezo por saludar a Catalina Díaz Escobar. Ella es la directora de Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Corporación Presentes, a quien saludamos desde allí, desde Colombia. Catalina, es un gusto saludarte. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo para todos y feliz de estar acá conectada para contar lo que hacemos desde Colombia y en especial la ciudad de Medellín y cómo estamos enfrentando este reto tan grande que es la migración por temas climáticos. Muy bien, muchas gracias. También quiero saludar a Gerardo Jaramillo Montenegro. Él es consultor en temas de gestión del riesgo de desastres y resiliencia climática. Gerardo, es un gusto recibirte en este Foro UNIR. Un gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos mis colegas y un tema muy interesante para Colombia y toda Latinoamérica. Y también nos acompaña María Natalia Rumazo Chiriboga, que es directora de Riesgos y Aseguramiento Agropecuario desde Ecuador. María Natalia, un placer recibirte. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a la UNIR por la invitación. Bueno, igual desde Ecuador les vamos a contar temas, por decirlo de alguna manera, emblemáticos que han generado temas de desplazamiento en el país y también comentarles cuál es el accionar desde el Ministerio de Agricultura, donde pertenezco, en torno a los temas de desastres, especialmente inundaciones y sequías que son recurrentes en el país. Ya que nos haces un poco esta introducción, María Natalia, o Natalia, me gustaría empezar justamente contigo. Claro, cuando uno mira el Ecuador y Colombia tienen muchos aspectos en común, tienen áreas de selva, tienen sierra, tienen costa, ¿sí? O sea, tienen, digamos, y son amplios territorios con también un importante volumen de poblaciones en sectores, digamos, del campo, ¿no? Que hay un porcentaje todavía alto de población que no vive en ciudades, con lo cual también muchas se encuentran en zonas y en regiones que con este proceso de cambio climático se están viendo fuertemente afectadas. Natalia, a mí me gustaría empezar que nos contaras un poco, en primer lugar, cuáles son esas áreas, esas zonas donde tú ves, en el caso particular del Ecuador, que han tenido un impacto directo, ¿sí? de este cambio climático, que han obligado a mover y a movilizar a comunidades, ¿no? Y sobre todo, cómo se ha llevado adelante ese proceso. Bueno, como te comentaba, en el país existen 2 momentos históricos, ¿no? Asociados justamente a la temática que estamos tratando hoy. El uno se refiere a una sequía que se generó a finales del año de 1968 y 1969. Se generó una sequía que fue el producto de un proceso de falta de lluvias en todo el país, especialmente en la zona sur del país, que es la provincia de Loja, en donde se generó un desplazamiento de alrededor de 165,000 personas. Estamos hablando de una población de alrededor del 2.5% de la población que existía en el año 69, lo cual ocasionó que estas personas que te mencionaba, de alrededor de 165,000 personas, se trasladasen a la zona norte del país, a la zona amazónica, que coincidía con un proceso de reforma agraria en el país, en donde se fundó una nueva ciudad a partir de esta movilización, y por eso se llamó la ciudad, la capital, Nueva Loja, que es la provincia de Sucumbíos, que colinda con el vecino país de Colombia,
Y ese ha sido el caso más emblemático del país. Claro que en ese momento no lo asociabas mucho a la terminología de cambio climático como tal, sino de un evento adverso que era el tema de sequía, que originó que las personas que tenían como medio de vida principalmente la agricultura que estaba basada en el cultivo de hortalizas, lo corto, maíz, por ejemplo, vieron amenazada su fuente de financiamiento y decidieron hacer esta movilización. Para el país realmente representa el caso más emblemático que se ha dado en los últimos 2 siglos, con estos datos que te acabo de mencionar. Ese es un Mm, tema que ha sido muy, muy emblemático en el país y otro se refiere a un tema que fue generado por una actividad antrópica directa que se refiere al caso de la Josefina, que también se dio en el austro del país, en otra provincia aledaña a la provincia de Loja, la provincia de Azuay, en donde por temas de concesiones mineras no regularizadas, no sustentadas en su momento, condujo a que en el año 1993, entre el 29 de marzo y el 1 de mayo, tengamos un deslave considerable de un cerro que se denominaba Tamuga, que originó que, que dos ríos, el río Paute y el río Jadán, tengan un problema de falta de su cauce normal y originase el embalse natural, por decirlo de alguna manera, en ese momento, y que ocasionó que prácticamente por casi un mes, entre el 29 de marzo y el 1 de mayo, se genera una alerta nacional para poder realizar desembocar este embalse natural que se hizo, que produjo una inundación a los valles aledanos de las poblaciones de Paute, ujú. Chordelej, eh, en el austro del país. Esos son los casos emblemáticos del país que obviamente condujeron también en este segundo caso que te menciono, un tema de desplazamiento. En ese momento desaparecieron 150 personas de manera directa y también hubieron alrededor de 7.000 afectados o desplazados. Eso es lo que te puedo Claro. mencionar en temas emblemáticos que han sucedido en el país. Vale. A mí me gustaría, Catalina, hablar un poco a partir del trabajo que ustedes están haciendo. Recién nos decías, nos vas a hablar de Medellín, pero mi pregunta también es, primero, ¿cómo, o sea, Medellín hoy tiene una preparación, un entrenamiento, un training que tenga presente ya estos riesgos o todavía sigue siendo algo sobre lo que se habla, pero luego al momento de avanzar vemos que muchas veces la política, por razones también muy cortoplacistas, ¿sí? No presta tanta atención? Jorge, mil gracias por tu pregunta y para darte respuesta del contexto de la ciudad de Medellín me tengo que ir a nivel país. Ujú, Resulta que nosotros desde el año 2021 en Colombia, dos personas, campesinos propiamente de la región de un departamento que se llama, que es de nombre Arauca, sufrieron afectaciones por inundaciones y esas dos personas de avanzada edad, de entre 63 y 66 años, dijeron nosotros somos desplazados por el ambiente. Pero solamente hasta el año 2024 la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia en la cual reconoce el desplazamiento por causas climáticas y en especial por temas y su relación con el cambio climático y los derechos humanos. Entonces ahí empieza todo un proceso en donde las ciudades y los territorios en Colombia tienen que empezar un tema de adaptación frente a esta normatividad y cómo responder a un fenómeno que está en crecimiento, pero que tiene unos patrones que también tienen que ver con el tema de la vulnerabilidad social. Nosotros en Colombia tenemos un marco normativo en lo que es la gestión del riesgo de desastres que permite a las administraciones municipales y departamentales tener herramientas para trabajar lo que son los riesgos por fenómenos naturales o antrópicos. Pero cuando llegamos a las variables de cambio climático, hoy la gestión del riesgo de desastres no tiene esas uniones que le permita ese detonante para entenderse que muchos fenómenos a partir del cambio climático pueden desencadenar riesgos de emergencias o desastres.
tenemos también que tener claro que hay unos fenómenos que son lentos y hay otros fenómenos que son rápidos frente a lo que es el desplazamiento de origen natural y que en especial puede desencadenar desplazamiento de la población. El cambio climático, la degradación ambiental, la desertificación de los territorios y adicional la escasez del agua son fenómenos propiamente lentos que hoy nos tienen que llevar a un ordenamiento del territorio y a unas acciones de preparación superiores. Pero tenemos las de materialización rápidas, como lo que constantemente nos está pasando en las ciudades, en especial los centros poblados, en donde las tormentas extremas, las inundaciones, los deslizamientos e incluso los incendios de cobertura vegetal están haciendo que la población migre. Trayéndolo al contexto de mi ciudad, que es Medellín, nosotros todavía no estamos preparados frente al tema de lo que es la migración climática, porque apenas estamos entendiendo esa correlación del riesgo de los fenómenos naturales, cómo se mueve la población, por qué se mueve la población, cómo tenemos que reportar. No es lo mismo el dato que se genera a partir de la atención de las emergencias, como también la trazabilidad y el acompañamiento que tienen que tener las comunidades en los procesos de recuperación. Nos hace falta una rigurosidad en el dato, reportar muy bien qué es emergencia, qué es desastre y adicional que las comunidades, y lo decía ahorita nuestra panelista principal, en donde las comunidades son partícipes de su propio desarrollo, pero adicional, ellos también son generadores y propiciadores del desarrollo que se está viviendo, pero no tenemos una rigurosidad con el dato. Entonces, básicamente, en la ciudad tenemos planes de adaptación climática, tenemos políticas que están hoy reglamentando las dinámicas de la migración, pero por unos factores de desplazamiento por conflicto, porque en Colombia hemos tenido mucho más estrategias de respuesta para lo que es el conflicto o los temas de violencia. Y hoy estamos viendo el clima como un detonador de las dinámicas. Preparación, estamos en el camino. El reto es muy grande y las cifras siguen creciendo. ¿Qué pasa hoy también? Y es, cuando hablamos de emergencias y desastres, se pueden invisibilizar unos datos muy importantes y podemos predominar los datos del conflicto y no los de las inundaciones o los deslizamientos. Y adicional, hay comunidades que tienen el doble de afectación. Son comunidades que también pueden estar afectadas por una inundación, por un deslizamiento, pero también pueden ser afectadas por el tema del conflicto. ¿Cómo se está trabajando eso? Entonces, si me voy al tema de la normativa, apenas desde el año 2024, Colombia está hablando de lo que es la migración o el desplazamiento por temas ambientales. De gestión del riesgo de desastres venimos hablando desde el año 2012. Y la percepción del riesgo hoy tiene que generar capacidades en las comunidades para enfrentar este tipo de desafíos, que no es fácil en ciudades con dinámicas ambientales diferentes y con pocos recursos también como para hacer las inversiones, y esas acciones de soluciones pueden ser basadas en la naturaleza, no tanto obras duras, sino acciones más de preparación. Vale. Me gustaría, Gerardo, recién nos dice, Catalina nos habla de la rigurosidad de los datos. Tú como consultor experto en temas de gestión de riesgo de desastres y resiliencia climática, también es cierto que hoy estamos en un entorno donde queremos todo ya, todo inmediato, y vemos que cuando pasa algo, enseguida a los 5 minutos aparecen millones de expertos que explican lo que está pasando, ¿no? Y esto te lo planteo a ti desde el punto de vista bueno, también es un reto para profesionales como ustedes el llevar a que toda esta información y esta rigurosidad de datos termine llegando a las autoridades responsables de tomar decisiones, también a la sociedad y también, por qué no decirlo, a medios de comunicación que en ocasiones contribuyen, digamos, a expandir la alarma en lugar de llevar la información más adecuada. Y esto es un problema que se da en todo el mundo. Entonces, pregunto allí, esa rigurosidad de datos, o sea, ¿cómo recomendarías a profesionales que trabajan en esta área el hecho, por ejemplo, de afrontar el cómo contar y el cómo comunicar de tal manera que se entienda que el problema
tiene que ver, por ejemplo, con un desplazamiento como consecuencia de cambio climático y no simplemente por lo que muchas veces pasa en distintos sectores, que reduce significativamente el análisis a una interpretación que suele ser equivocada. De acuerdo, y eso es muy importante, digamos, una experiencia te cuento como para hacerle una introducción al problema. Yo tuve la posibilidad de ser representante país ante Naciones Unidas para poder, digamos, hacer la negociación de los indicadores del marco de acción de Sendai, recordando que las metas de este marco de acción tienen una vigencia hasta 2030. Entonces estamos ya a 5 años de que todos estos indicadores, digamos, tengan que renegociarse y que este marco de acción tenga que implementarse. Entonces, una de las discusiones más grandes entre países era justamente cómo se iban a medir estos indicadores, cómo los datos reportados por los diferentes países podían ser confiables, quiénes eran los encargados, cuáles eran las instituciones públicas, digamos, que tenían que reportar estas instituciones para medir el desarrollo, no solamente medir la prevención, digamos, porque después del marco de acción de Sendai, cuando se termina el marco de acción de Hyogo y comenzamos la implementación del marco de acción de Sendai, ya se deja de medir únicamente la atención, es decir, la respuesta a las emergencias, y pasa a ser mucho más importante los mecanismos de reducción del riesgo. Colombia es uno de los países, digamos, que en Latinoamérica de primera mano pudieron implementar una normatividad que cumpliera con esos tres procesos básicos, que son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. La ley de Colombia se promulgó en 2012, pero eso no quiere decir que Colombia haya venido trabajando normativamente en temas de gestión del riesgo a partir de esa fecha. Desde 1989, cuando se generó una de las emergencias más graves en el país, que fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que es una imagen que todos los colombianos tenemos en la cabeza porque es una niña atrapada en el deslave que no pudo ser rescatada digamos, por los eventos o por los mecanismos y personas voluntarias que en ese momento atendían las emergencias. Desde ahí nace un decreto que crea el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, y en 2012 la normatividad, digamos, evoluciona a la gestión del riesgo como lo determinan los mecanismos internacionales. Bien. Esta ley tiene un componente que está determinado como el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres. Es un capítulo completo dedicado a cómo el dato debe ser específico, debe ser confiable. Dentro de esta norma hay casi cerca de 10 artículos en donde se establece paso a paso cómo se debe configurar por parte de las entidades territoriales, de las entidades privadas, digamos, porque el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia es público, privado y comunitario. No solamente está a cargo, digamos, de las entidades estatales, sino todos hacemos parte en realidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, ese capítulo determinado al sistema de información debe tener una confiabilidad desde el momento en el que se genera el registro de ese dato en cada uno de los tres procesos en territorio. El conocimiento del riesgo tiene un componente súper importante, que es el conocimiento de la vulnerabilidad o la amenaza. Si eso no se registra de manera correcta, las intervenciones posteriores en reducción del riesgo y en manejo de desastres no van a tener la efectividad necesaria. Un ejemplo que te pongo básicamente es cómo manejar de manera responsable la información. Hace unos 10 años nosotros firmamos un acuerdo, Colombia como país, digamos, con Google AdWords. Google en Australia, en España, en Canadá, con toda su capacidad tecnológica, puede tener un sistema de alerta temprana, y mediante este sistema de información te llega a tu celular, a tu correo electrónico. Es lo que funciona, digamos, es muy similar a lo que funciona en Ciudad de México. Entonces, la intervención del sector privado en la generación del dato, en el consumo del dato, en la transferencia de ese dato hacia la comunidad, es de suma importancia.
los recursos escasos de las entidades públicas, la capacidad técnica de las entidades públicas deben ser complementados por el sector privado. Y Bien. Google AdWords es un ejemplo muy bueno, digamos, para este tema. Me gustaría, Gerardo, preguntarte brevemente, a partir de tu experiencia y tu conocimiento, sobre todo por lo que Colombia también ha trabajado en este sentido. ¿Hay profesionales lo suficientemente formados y preparados para trabajar en estos entornos? Porque da la sensación que la complejidad del cambio climático y de las consecuencias que tiene hacen que ese tipo de especialistas no solo sean necesarios en los centros urbanos, como puede ser una capital como Bogotá o como puede ser Medellín, Cali, Bucaramanga. Claro, cuando vamos y empezamos a recorrer el tamaño que tiene Colombia como territorio, como país, justamente donde mayores problemas se da es donde posiblemente haya menos gente. ¿Hay profesionales suficientemente preparados o crees que efectivamente se necesitan más? Más. Digamos, hay que recordar algo y ese dato no está casi siempre presente y es que Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica después de Brasil. Claro. Y también es uno de los países más, digamos, impactados por fenómenos naturales Claro. antrópicos y antrópicos no intencionales. Ujú. Entonces, digamos, nuestro territorio, casi el 100% de nuestro territorio está expuesto a la generación de estos eventos naturales. Por lo que Claro. explicaban mis colegas, Colombia por su posición geográfica, digamos, está expuesta, no solo Colombia, sino gran parte de Sudamérica, a los fenómenos del niño y la niña, que Ujú. acompañados con la variabilidad climática, el cambio climático, generan una mayor intensidad y mayor frecuencia en los eventos generados. Claro. Entonces, Bien. Colombia incluso exporta conocimiento, exporta a esos profesionales, digamos, a otros países. En Ecuador nosotros hemos apoyado atención de emergencias, en México, en Perú, en Chile. Cada vez que se presenta una emergencia importante en Latinoamérica, Colombia exporta la capacidad no solamente de la respuesta, sino también de generar procesos de reducción del riesgo. Digamos, en Naciones Unidas, Colombia tiene una muy buena representatividad en cuanto a Vale. conocimiento personal, pero digamos, el territorio y sobre todo aquel territorio de municipios pequeños de baja población. En Colombia nosotros tenemos una categorización por municipio que va de 1 a 6, que Ujú. depende de su capacidad económica y su realidad socioeconómica. Entonces, los municipios categoría 6 son aquellos que tienen mayor nivel de vulnerabilidad. Bien. El Ok. conocimiento de esas personas que tienen la forma en cómo desarrollar un plan, por ejemplo, como lo decía la representante de Naciones Unidas, que tienen el conocimiento para poder trasladar a un documento su vulnerabilidad, digamos, dentro del territorio. Es muy Bien. escasa, salvo en los grandes centros poblados, digamos, que eso tiene su razón de Claro. ser, digamos, porque la migración urbana en Colombia en los últimos 10 años se ha disparado, o sea, Ujú. la población ha salido de centros rurales hacia los centros urbanos. Entonces, Bien. digamos, en esos municipios que fueron construidos hace 150, 200 años, que fueron construidos alrededor del río, alrededor de una cuenca, porque Sí. la idiosincrasia y la cultura de ese momento era vivir alrededor de la cuenca, porque les daba, digamos, los insumos para poder vivir. Hoy lo Sí. que genera es que se construye una vulnerabilidad y una amenaza brutal, porque no se Claro. respetaron, digamos, las zonas en donde esos ríos tenían que, pues, pasar de manera natural. Entonces, si bien Na- Colombia tiene una capacidad de conocimiento y de profesionales muy alta, la demanda de ese tipo de profesionales es inmensa. Bien. En Colombia vamos a seguir sufriendo todo este tipo de afectaciones, no solamente por los fenómenos naturales, sino por los problemas de migración. Y Vale. en el territorio es en donde más está esa necesidad. Y al territorio no estamos llegando. Natalia, me gustaría preguntarte, en el caso particular del Ecuador, ¿qué estrategias han implementado desde el Ministerio de Agricultura de Ecuador para reducir la vulnerabilidad
de los pequeños productores ante el cambio climático y así evitar la migración forzada? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Agricultura hemos generado un esquema de seguimiento que se denomina una matriz de afectaciones de áreas productivas por eventos adversos. Nosotros lo tenemos, este monitoreo desde el año 2017, lo tenemos hasta la actualidad, en donde lo que hacemos es en las épocas de inundaciones principalmente y también de sequías. Para nosotros en Ecuador, de seguro que igual que los colegas de Colombia, las inundaciones más frecuentes son las que se originan durante el mes desde marzo, abril, y también en lo que se refiere a sequías lo tenemos en agosto, septiembre. Estos son los dos eventos adversos que ocasionan mayores problemas al sector de la agricultura, obviamente comprometiendo el tema de seguridad y soberanía alimentaria en el país, ¿no? Nosotros hemos implementado este esquema como te digo, de esta matriz de seguimiento, en donde nosotros monitoreamos cuáles son las afectaciones y además con las instancias descentralizadas que tenemos desde el Ministerio, que es en cada una de las 24 provincias que forman el país, se han desarrollado instrumentos de gestión y planes ante inundaciones y ante sequías, que es como hemos venido trabajando en territorio. Además de esto, hemos generado también mecanismos de resiliencia al cambio climático. El tema de los seguros agrícolas también es muy importante en el país. Se viene desarrollando desde el año 2010 hasta actualmente bajo un esquema de un seguro agropecuario subsidiado o subvencionado. En todos estos 15 años se ha asegurado un monto de más de 1.600 millones de dólares con una subvención de aproximadamente 46 millones de dólares, en donde los cultivos que han sido atendidos de manera mayoritaria son el maíz amarillo duro y también el cacao. El tema del maíz amarillo duro por el tema de su uso en lo que son los balanceados y por temas de garantizar el tema de proteína animal es muy importante en el país. Esos han sido los mecanismos que se han implementado desde el Ministerio y actualmente estamos trabajando en un proceso de poder desarrollar un seguro paramétrico, ¿no? Para lo que sería poder maximizar el tema de la cobertura del uso agropecuario y también hacerlo de una manera más rápida y eficiente. Entonces, han sido los mecanismos que hemos desarrollado desde el Ministerio en estos años. Nos llega una pregunta de Noelia desde Argentina y se la traslado a Catalina. Dice Noelia, ¿hasta qué punto la gestión del riesgo de desastres debe ser responsabilidad del Estado y qué papel deben jugar allí las empresas y la sociedad civil? Gracias, Noelia, por tu pregunta. Nosotros desde Colombia tenemos, como lo decía Gerardo, un marco normativo en donde la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres es del Estado, de la empresa privada y de las comunidades. Nosotros tenemos hoy desde nuestro territorio, pues Colombia, la vinculación de las comunidades, la empresa privada y el Estado, todos alineados para trabajar en pro de una acción en gestión del riesgo de desastres desde las capacidades en los territorios. Si nos vamos a llevar eso a las capacidades de la empresa, tenemos también una serie de normativa que hoy obliga a las empresas y recomienda, en algunos casos también, esas medidas de preparación y acción anticipada que le permita a ellos identificar los riesgos antes de su materialización, la acción anticipada y llevarlos pues a que su relación en los territorios sea dinámica. Es importante también reconocer que las empresas tienen unas capacidades que va en sus operaciones. Entonces, de acuerdo también al sector económico que represente, tiene una reglamentación, pero también aprovechamos todo lo que es las capacidades para promover resiliencia desde lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? O esa responsabilidad corporativa, en donde la empresa también a su vez genera unas acciones de preparación en conocimiento, en reducción y manejo internamente para su modelo de negocio, pero adicional no se le puede olvidar sus grupos de interés, ¿cierto? Que esos grupos de interés pueden ir desde los colaboradores hasta sus proveedores y hasta el mismo Estado y cómo es su relación en el territorio.
Estamos en un Bien. trabajo siempre de sensibilización, motivando una adecuada inversión y unas inversiones inteligentes que le permita al tomador de decisiones vincularse. Estrategias Bien. pueden haber muchas. Lastimosamente, hay normas que son de obligatorio cumplimiento y esas hacen que la materialización de acciones vayan más rápido de aquellas en donde uno quiere ser más motivacional para que las acciones de Ujú. preparación lleguen al territorio. Acá Bien. vincular a sus grupos de interés es vital, pero también lo importante es que la gestión del riesgo de desastres esté completamente en el ADN de la organización. No podemos hablar solamente de responsabilidades al interior de la empresa en un sector especial o en un grupo especial, sino que todos, absolutamente todos los colaboradores de las organizaciones deben de ser garantes de una buena gestión Bien. del riesgo de desastres que se transforma en hábitos. Ok. Yo quiero, estamos pasados de tiempo realmente, pero me gustaría, estamos recibiendo algunas preguntas, si podemos responder ahora brevemente. Gerardo, nos pregunta Diana Catalina desde Colombia, ¿qué estrategias considera más efectivas para fomentar una cultura de prevención y resiliencia en la población colombiana, fundamentalmente en zonas de alta vulnerabilidad? Lo principal es la relocalización. Si nosotros Ok. seguimos manteniendo la construcción urbana en zonas de riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza se mantiene. Entonces, Mm. los planes y políticas del gobierno, por ejemplo, los subsidios de vivienda urbana, los subsidios de vivienda rural, deben estar enfocados en la relocalización de zonas o, digamos, de comunidades expuestas a alto riesgo. Hay Bien. ejemplos muy importantes en Colombia y en toda Latinoamérica en donde esta relocalización de viviendas permiten disminuir la vulnerabilidad. Y para cerrar, digamos, recordar que $1 invertido en procesos de reducción del riesgo evita invertir $3 en procesos de respuesta acorde a los Claro. datos de Naciones Unidas. Natalia, quiero trasladarte también una pregunta que nos hace Rosa desde España y a ver si en este sentido el Ministerio de Agricultura de Ecuador ha trabajado algún tipo de política. Dice, ¿qué oportunidades ve en la integración de los migrantes retornados o desplazados climáticos en proyectos de agricultura sostenible o restauración ambiental? Sí, bueno, muchas gracias, Rosa. Bueno, ha sido una política desde la presidencia justamente establecer mecanismos de incentivos para migrantes que retornan al país, específicamente desde Estados Unidos, de España, que son nuestros principales lugares de destino para nuestros compatriotas migrantes. Entonces, existen mecanismos de incentivos. El gobierno ha implementado un programa que se llama Ecuatorianos en Acción. Justamente tenemos este esquema de incentivos, de subvención para que puedan participar en algunas instituciones públicas y también puedan incluirse bajo unos mecanismos de incentivos a temas de mecanismos financieros a través de la banca pública en el país. Esas son las maneras o incentivos que se han podido generar para los compatriotas que retornan. Y también hay mecanismos que son conocidos por todos del tema de migración circular. Tenemos algunos Mm. programas interesantes aquí, en cambio, con algunos países de Europa, principalmente España es uno de ellos, España, Francia, en donde compatriotas que agricultores justamente van bajo un esquema de un contrato fijo y van a trabajar en otros países, ¿no? Bien. Bueno, quiero agradecerles a los tres la participación, a Catalina Díaz Escobar, directora de Inteligencia para la Gestión de Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Corporación Presentes, a Gerardo Jaramillo Montenegro, consultor en temas de gestión del riesgo y desastres, riesgo de desastres y resiliencia climática, y también a María Natalia Rumazo Chiriboga, directora de Riesgos y Aseguramiento Agropecuario del Ecuador. Muchas gracias a los tres por haber compartido con nosotros estas experiencias, este conocimiento del territorio en cada uno de los países del caso de Colombia y Ecuador. Gracias y obviamente será hasta cualquier momento que los volveremos a invitar. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Buen día, cuídense. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar porque, claro, aquí hemos hablado de las experiencias del trabajo que se desarrolla primero
con nuestra invitada Samal Bekmambetova, que nos acompañó con estos tres especialistas en territorio, ¿no? En un país como Colombia, un país como Ecuador, donde sabemos perfectamente que el impacto del cambio climático en territorios donde además hay una gran variedad, ¿no? de ese clima de selva, de sierra, cordillera y costa, con lo cual plantea también complejidades que por ahí, obviamente en los países, por ejemplo, europeos, no se plantean los mismos problemas. Si bien hay grandes impactos por el cambio climático, los impactos permanentes de las inundaciones, de los deslaves, son situaciones que en líneas generales en Europa obviamente se ven en una tasa bastante menor a lo que afectan a territorios de países de Latinoamérica ubicados geográficamente: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, algo de Argentina también, que tienen este impacto. Quiero saludar ahora porque recibimos a dos invitadas que nos acompañan en los minutos que nos quedan. Saludo a Valeria Núñez Valencia. Ella es alumni del Máster en Derecho Ambiental de UNIR. Valeria, bienvenida. Es un gusto saludarte y contar contigo. Hola Jorge y hola a todas y todos quienes están conectados en esto. Y especialmente a Yaisa, que siempre es un gusto verla. Eso, y saludamos también a Yaisa Córdoba Zavala, docente de UNIR, con quien ya hemos contado en otros foros. Yaisa, bienvenida. Muchas gracias Jorge y hola Valeria, me encanta saludarte y compartir contigo también este espacio. Bueno, a mí me gustaría empezar con Valeria. Yo recién le pregunté a Gerardo Jaramillo Montenegro, le pregunté cuando le dije, oye, todo lo que están haciendo en Colombia, ¿hay suficientes profesionales formados, entrenados y con conocimientos suficientes? Y él lo dijo claramente, que eran necesarios muchos más. Yo quiero empezar contigo, porque muchos profesionales que nos están escuchando, claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un máster, como puede ser el máster en Derecho Ambiental, háblanos un poco de tu experiencia, de esa formación que estás haciendo y sobre todo el cómo conecta este máster con tu trabajo, con tu desarrollo profesional. Bueno, yo actualmente soy asesora legislativa de las diputadas y diputados en Chile. Mi trabajo consiste precisamente en todo el proceso de formación, proponer proyectos, revisar proyectos, y en ese sentido, por cierto, la formación académica es sumamente importante. En Chile, el derecho ambiental es algo relativamente nuevo, es algo que está en un constante desarrollo. Por lo mismo, tener una visión sobre todo la normativa europea, pero así también como de países latinoamericanos como Colombia, nos permite y me ha permitido a mí en mi ejercicio profesional poder tomar estos referentes y ver, bueno, cómo aplico esto a la normativa actual nosotros, cómo puedo mejorarla, tomando esos que he podido apreciar durante la realización del máster. Por ejemplo, el derecho de agua, o sea, conocer la normativa europea de aguas para mí ha sido especialmente relevante porque en Chile nosotros tenemos una dificultad enorme con lo relativo a aguas, entonces realmente ha sido útil conocer. Valeria, a mí una cosa que me sorprendió, un dato que desconocía y que nos lo contaron recién los participantes, era el caso de Colombia, ¿no? Que la Corte Suprema llegó a emitir un fallo que fija la creación de una figura jurídica que es el desplazado por la crisis climática. Claro, que es un fenómeno, como vos decías recién, completamente todavía nuevo. Entiendo que todavía para los políticos chilenos, los políticos argentinos, la idea de hablar de un desplazado, que no es por la violencia, sino que es por un desplazado por el cambio climático, es toda una novedad. En tu experiencia, el trabajo que estás desarrollando hoy como profesional en Chile,
¿qué aspectos destacarías que ves también que están avanzando? Es decir, que el propio país a nivel jurídico está avanzando o evolucionando en ese aspecto, en lo que hace a este derecho, ¿no? a una legislación específica vinculada con la crisis climática. Bueno, también me pareció sumamente interesante la figura que comentaron en el panel anterior. Acá en día, de hecho, no se ha abordado esa figura desde esa perspectiva. Nosotros tenemos, respecto a la migración forzada, nosotros somos un país que, más que salgan ciudadanos del país, hemos recibido muchos ciudadanos que vienen a Chile, inmigrantes. Entonces eso ha generado también una crisis para nosotros en el sentido de que no estábamos preparados para recibir a tantas personas. Y la figura de la migración por los desplazamientos por el cambio climático es algo que de hecho me parece sumamente interesante porque no se ha abordado totalmente. Claro. Chile en lo que ha intentado avanzar más es precisamente en la gestión de riesgo de desastre. Nosotros somos un país que tiene sísmico, muchas inundaciones, tenemos un territorio amplio y hemos sufrido, de hecho, mi trabajo de fin de máster se de la gestión de desastres e incendios forestales, que es precisamente una situación que está en la zona en la que yo vivo. Y ahí he podido ir evidenciando lo mucho que nos falta avanzar en normativa y lo mucho que países como España tienen temas que nosotros tenemos resueltos, ellos ya lo tienen más o menos avanzado. Entonces, eso para mí ha sido sumamente enriquecedor y me ha permitido, de hecho, tomar ciertas experiencias de España y verlas también en mi trabajo actual. Por nosotros también, para el proceso de formación de una ley o la propuesta de un proyecto de ley, también es muy importante el derecho comparado. Claro. Y en Chile estamos tratando de avanzar mucho más hacia la gestión de riesgo de desastres, pero es algo que aún está muy incipiente y de hecho que todavía falta mucho por incorporar. Lo que dijo en el panel anterior Gerardo respecto a que gastar $1 en prevención implica ahorrarte en el fondo, tres que vas a tener después. Exactamente. Es algo que lamentablemente aún a niveles institucionales, a niveles sociales, todavía no está muy interiorizado acá en Chile. Así que es muy importante avanzar en eso. Yaiza, creo que Valeria nos da unas pistas que son bien valiosas, ¿no? Cuando hablamos de una formación y una maestría, un máster en Derecho Ambiental. La importancia de conocer eso de las legislaciones comparadas, ¿no? O las políticas que un país como España, digamos, con otro tipo de exposición, digamos, a la crisis climática de la que puede haber en América Latina, pero evidentemente cuéntanos un poco cómo es esto de finalmente en un máster donde uno obtiene un conocimiento que es también las experiencias de diferentes países que pues, son perfectamente después extrapolables a la realidad de cada mercado. No te estamos escuchando. A ver, tenemos problema con audio. Yaiza, a ver si nos escuchás ahora. Tú nos escuchas, a ver si tú... Hola, hola. No la estamos escuchando. Bueno, vamos a tratar de ver cómo se resuelve en cuanto entre el sonido. Yaiza, mientras resolvemos el problema técnico. Valeria, vuelvo contigo. En tu experiencia al hacer un máster, tú estás en Chile, ¿no? Has hecho un máster de UNIR, que te dio, digamos, una titulación europea que entiendo que tú luego puedes convalidar en tu país. Pero es que tenemos mucha gente conectada también de Colombia, tenemos gente conectada de Ecuador, de Perú, de Argentina, muchos argentinos conectados en este evento también. ¿Cómo ha sido la experiencia también de ese networking, ¿no? El intercambiar el conocimiento de las problemáticas que tenés en un país como Chile, de repente con alguien de Colombia o de España o de distintos países? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? La verdad fue
Muy bueno. De hecho, lo que tú decías al principio, yo estoy en Chile, hacer un máster con una universidad en España, sin la necesidad de tener que desarme, con todo eso, con todo lo que implica, y sin embargo, hacerlo desde mi casa, flexibilidad de Sí, sí. a las casas. Perdona, Valeria, Y Valeria, si me escuchas, estamos con un también, ahora no la escuchábamos a Yaisa, pero ahora te escuchamos a ti muy mal, que sale entrecortado. Se ve que tenemos un problema momentáneo con la conectividad del streaming. Vuelvo un momento a Yaisa mientras vemos si tenemos mejor señal y me completas la respuesta. Yaisa, bueno, te había preguntado, ¿no?, sobre esta formación y esta maestría, para que nos hables un poco sobre, bueno, cómo ese conocimiento es un conocimiento mucho más global de lo que ocurre en distintos países del mundo, donde se puede ver también legislación comparada, etcétera. Me vas a empezar a describir, a ver si ahora tenemos el audio normal. ¿Ahora sí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, ahora sí. Vale, bueno, lo primero es, yo creo que casi siempre cuando hablamos o siempre hay un poco de temor cuando se habla de maestrías en el ámbito del derecho, cuando vemos que se hace en un país que no es el nuestro, eso suele generar un poco de inquietudes, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido UNIR y que sobre todo por el que ha podido llevar todos sus estudios, no solo por la virtualidad, sino también por la forma en que integra el conocimiento a distintos países de América Latina, es justamente porque el abordaje es integral y porque incorporamos temas que realmente están impactando a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo me refiero a todos los países. Yo creo que los ponentes que tuvimos hoy lo reflejan. Se pudo hacer un foro sobre un tema que es bastante general, que tiene unas particularidades en cada país, pero que enriquecen lo que pasa en Ecuador, con lo que pasa en Colombia, pero aún más, una mirada transversal como la que nos dio la primera ponente. En los másteres de la universidad siempre tenemos una mirada muy integral, muy práctica, y esto de que sea práctica hace que lo que se pueda ver en España se pueda aplicar en los distintos países. Pero algo que me parece muchísimo más emocionante, y lo digo con emoción porque creo que ha sido nuestro mayor éxito, y sin miedo a equivocarme, el máster en Derecho Ambiental es el único máster que existe en América Latina que ve derecho comparado en todas sus asignaturas entre un país de referencia de América Latina, que es Colombia, con España. Esto nos permite ver la evolución en las dos normativas, y en las clases yo puedo ver cómo todos los estudiantes se suelen identificar o más con Colombia o más con España según el tema de que se va tratando. Yo quiero comentarle al público, a todos los que están conectados desde distintos lugares, que les acabamos de compartir un enlace. Este enlace que tienen en el chat les permite acceder a la página web de UNIR, en donde vas a ver la especialización en la protección jurídica del medio ambiente, tema que sabemos que es fundamental porque estamos hablando del futuro de nuestro planeta, y no solamente hablamos de cuáles son las acciones que como sociedad o como individuos podemos hacer por cuidar el medio ambiente, sino fundamentalmente cuáles son las legislaciones que nuestros países van a tener que adoptar y tienen que poner en marcha para lograr que efectivamente ese medio ambiente esté cuidado, protegido, ya no solo por nuestro comportamiento, sino por la ley. Entonces, en esta página web que les hemos compartido, ustedes van a encontrarse los detalles de cuáles son los másteres que tienen a disposición en UNIR, como el que estamos hablando, que es el máster en Derecho Ambiental, pero también está el máster en Derecho de la Energía y Transición Energética, está la maestría en Derecho de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo, tema clave en un mundo donde se pronostica que más del 80% de la población del mundo va a vivir concentrada en ciudades. La planificación urbana resulta fundamental, es decir, profesionales especializados en este rubro desde el punto de vista del derecho son claves. Yaisa, a mí me gustaría también preguntarte un poco sobre cuál es ese perfil, ¿no?, de ese estudiante que llega, como el caso de Valeria, a especializarse en un máster en Derecho Ambiental. O sea, entendemos que tiene que ser obviamente abogado como punto de partida
y corrígeme si me equivoco, y que a partir de ahí llegan distintos perfiles, que son gente que trabaja más bien en el sector privado, sector público, son independientes. ¿Qué nos puedes contar del que viene a hacer esta maestría? Bueno, lo primero es que igual y es una sorpresa para muchos, no es solo para un perfil jurídico, también se admiten perfiles técnicos y esto es por una razón, porque muchos de esos técnicos, yo me atrevería a decir que tienen que saber cómo se está regulando todos los aspectos en materia ambiental. Un ejemplo de ello creo que eran nuestros ponentes, de los cuales por lo menos uno sé que no es del área jurídica, con lo cual es una suerte que tenga tanto conocimiento, pero si se puede reforzar a través de formaciones como estas, pues muchísimo mejor. Entonces nuestros perfiles, tengo que decir que casi que diría que hay un 50-50 de un perfil técnico, que pueden ser ingenieros ambientales, biólogos, personas que estén muy relacionadas con la protección ambiental. Por supuesto tenemos abogados que estén ya titulados y suelen venir tanto del sector público como privado. Es verdad que en la América Latina hay una fuerte presencia del sector público, pero cada vez más estamos entrando en el sector privado y suelen ser personas con experiencia en materia ambiental. Si bien no es un requisito la experiencia cuando provienen del derecho, sí es interesante cuando vienen con esa expertise porque creo que van a poder aprovechar muchísimo mejor el máster. Pero, como bien lo comentabas tú, el hecho de que haya este networking también les permite a estos que acaban de salir de la universidad el poder abrirse a estas nuevas perspectivas. Bien, recibimos algunas preguntas a través del chat y obviamente una de las personas que está conectada nos dice si decido hacer alguna de estas maestrías, nos preguntan por el precio. No tenemos el precio porque obviamente depende del país desde donde te conectas, cada país tiene o algún descuento o en algunos países UNIR ofrece becas. Entonces, si finalmente te interesa, puedes dejar tus datos y esto no implica ningún compromiso de compra, lo que está o de que vas a hacer la maestría. Lo que simplemente al dejar tus datos se pone en contacto contigo un asesor en función del país que seas. Te va a llamar alguien, te puede llamar alguien de España, te puede llamar alguien de Perú o de Colombia. Te van a dar toda la información sobre el máster en el que estás interesado y te van a informar cuál es el beneficio, la beca o el descuento que tienes disponible. Solo te puedo decir que por estar en este evento, por haberte inscrito en este foro, hay un beneficio extra adicional, que es un descuento adicional para todos aquellos que están en este foro. Valeria, un poco para cerrar y terminar, me gustaría que me contestes sobre esto que es importante. Muchas veces la gente piensa que el networking es hago mi máster presencial, pero no, aquí estás haciendo un máster 100% online y obviamente el networking y la posibilidad de intercambiar experiencias es tan potente y hasta a veces más potente que si estuvieras compartiendo el mismo edificio y que tuvieras un compañero en el banco al lado. Sí, de hecho, a veces uno tiene cierto como resquemores con el net, pero la verdad, y la verdad, soy muy honesta, el máster es sumamente completo, es de un nivel académico muy alto, con un nivel de exigencia también, y que eso también demuestra la calidad de la información y el aprendizaje que uno recibe como este. Para mí también fue súper enriquecedor porque pude trabajar con compañeras, una compañera, por ejemplo, de El Salvador, que era algo totalmente nuevo respecto a sus normativas, podemos conversar bastante, hacíamos algunos trabajos juntas. También en ese sentido, enriquecerse y nutrirse del conocimiento de otros compañeros de otros lugares, de Latinoamérica en particular. Para mí también fue sumamente valioso, aprendí mucho, y, así que no, recomendado en ese sentido porque uno puede conocer distintos profesores también, como lo que decía Yaisa, hoy en día el derecho ambiental es un que es intersectorial, que se tiene que abordar desde distintas áreas, no solamente desde lo jurídico, sino que también profesiones, y eso también es sumamente interesante. Y si además son compañeros de otros países, mucho mejor todavía. Claro.
Muy bien, Valeria Núñez Valencia, alumni del máster en Derecho Ambiental de UNIR. De verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo y esto que estás llevando adelante. Nada menos que asesorando a aquellos que toman decisiones en el Congreso, los que legislan, y que estés allí trabajando y llevando ese conocimiento, esa experiencia que has conseguido con tu máster y que efectivamente estés ayudando nada menos que a los legisladores de Chile. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad me sentí honrada cuando la recibí y bueno, permito un segundo solamente agradecer a Yaisa. Ella fue mi profesora en mi trabajo de fin de máster. Fue un apoyo muy grande para mí, porque incluso en una situación muy compleja como La Habana, ella de todas formas me daba mis correcciones. Yo a veces decía como, oye, Yaisa, no, pero ella cumplía, y para mí también la calidad docente y la calidad humana de una profesional como ella. Así que quería destacarlo, quería aprovechar la oportunidad para hacerlo. Gracias, Valeria. Y Yaisa, bueno, no hay mucho para agregar después de lo que ha dicho Valeria. Creo que también es importante, y esto creo que vale también para quienes están conectados. Cuando hablamos de estos temas, y estamos hablando ahora de una titulación como es el máster en Derecho Ambiental, siempre nos parece muy importante que puedan conocer la experiencia de quienes estudian. O sea, esto de verdad es una invitación que le hemos hecho a una alumni. Aquí esto no es ni publicidad ni nada. Lo que estamos es invitando a personas que hoy están trabajando, que se destacan en sus ámbitos, que han pasado por UNIR, y simplemente los invitamos a decir, oye, estamos hablando de este tema, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia. Y bueno, y hablo de ti, particularmente Yaisa, lo que dijo Valeria, que también lo ha dicho, que eres exigente, que eres exigente como profesora. Y eso es importante para los profesionales que se forman. Yaisa Córdoba Zabala, docente de UNIR del Máster en Derecho Ambiental. También gracias por estar en este foro. Muchas gracias, y muchas gracias a Valeria y a todos los ponentes por acompañarlos, y gracias a ti, Jorge, por este espacio tan maravilloso. Bueno, y nosotros, antes de terminar, les queremos decir solamente tres. Vamos a ser súper rápidos. La primera, te hemos compartido el enlace. Creo que dijo algo que yo no sabía, que nos dijo recién Yaisa. Pensé que la maestría era solamente si eres especialista en Derecho, es decir, si eres abogado. No, si tienes una formación profesional, o sea, una titulación universitaria en otro ámbito y estás relacionado, trabajando hoy en aspectos vinculados al cambio climático, trabajas en una ONG, en una fundación, estás trabajando como está trabajando Valeria, quizás asesorando a legisladores, pues puedes hacer esta especialización y esta maestría. Esto es fundamental. Esto tiene, como dijimos recién, un descuento adicional por haber estado en este foro. Segundo punto que te pido, por favor, que cuando te desconectes, ahora cuando termina este foro, te va a aparecer una encuesta de solo 3 preguntas. Tarda 5 segundos. Te pedimos si te ha gustado el tema, si te ha gustado el foro, si te gusta lo que has oído, nos des una puntuación, que para nosotros es importante saber tu valoración de lo que estamos haciendo. Y tercer punto, te dejo con este cierre, que es que vas a ver el momento de una graduación. ¿Quién no vive un momento emocionante como lo habrá vivido Valeria al momento de recibir su título, su maestría, o también los que hacen carreras de grado? Bueno, te invitamos a ver una graduación de UNIR y que sobre todo escuches los testimonios de gente de distintos países, de Argentina, de Perú, de Colombia, que han hecho su formación en esta universidad, lo que sienten al momento de recibir su título. Que la pases muy bien. Gracias por haber estado en este foro. Quédate mirando estos 2 minutos que son muy emotivos. Y ya sabes, si te animas, ahí tienen los datos. Un experto de UNIR se pondrá en contacto contigo. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita, y poder estudiar a distancia pues
mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.